cuando calienta el sol aquí en la Suiza, ya está empezando a nevar, así que en cualquier momento va a ser un frío espectacular. Pero no va sobre frío y no va necesariamente sobre Suiza. Bueno, sí, un poquito sobre Suiza sí, pero ¿cómo es ser latinoamericano aquí en Suiza? Y vamos a buscar al hombre ideal, que ahí está, lo tenemos sentado en posición romántica. Claro. Sos un romántico, Ramón. Bueno, estoy mirando aquí el destino, ¿no? Ramón, el de la vida de M, el mejor canal de YouTube sobre Suiza en habla hispana. Y lo digo con propiedad. Ay, bueno, Y lo digo yo, gracias. así que no hay que ser... Qué responsabilidad. No hay que ser adelantado. Bueno, ¿y qué quieres hacer hoy? ¿A dónde vamos? Bueno, ¿Qué con quieres este día visitar? espectacular, yo dudaba en darnos unos chapuzones. En el lago, sí, sí. ¿Cuál? No sé. Bueno, cuál... nos van a venir a pescar los esquimales después. Sí, sí. Así que mejor vamos a darle una vida doméstica. Y ya te puse en aprieto. Vamos a tu rancho, vamos a tu casa. Siempre invitado. Pues, vamos. Muy bien, y vamos a ver o intentar descifrar cómo es ser latinoamericano aquí, en Suiza. Uy, qué trabajo. Bueno, vamos a descubrirlo. Se nos viene la nieve, Ramoncho. Bueno, es la primera nevada del año. ¿La primera? Sí, la primera. Traigo suerte, Ramón. Sí, 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 viniste ya acompañado de buena fortuna. Esta es tu casita. Esta es mi casa. Bueno, iban a ser uno, iba a ser el Ramoncho, y pues se sumó la más bonita, la esposa, María Emily. Gracias, gracias. Y el nuevo humano, por favor, no estamos olvidando del nuevo humano. Claro. ¿Cómo anda el nuevo humano? Aquí Bienvenido. está muy bien, quiere participar, entonces bueno, su primera participación, su primera colaboración en Su YouTube. primera colaboración en YouTube. Ah, Vigo se llama. Vigo. Vigo. Con doble T, Vigo. 2 meses en esta tierra. Sí. Muy bien, bienvenido al planeta, mijo. Lo que te espera. Lo que, no, te espera cosas buenas. Buena, claro que sí. Ay. Todo, cosas buenas. ¿Qué hacen dos venezolanos enredados por estas latitudes? Wow, imagínate, ¿dónde comenzamos con la historia, Ramón? Por el principio. Empiezo yo. Empiece usted, Bueno, Nico, vamos. A ver, yo soy violinista profesional. Me dedico a dar clases de violín, toco en la orquesta, bueno, todo lo que hace un músico clásico en general. Yo estudiaba en Venezuela hasta que tenía más o menos 15 años y por razones varias mi familia decidió mudarse a España. Mi madre, por el lado de mi madre somos gallegos, por el lado de mi padre soy muy venezolano. Entonces, cuando decidimos mudarnos, mi profesor, Domingo, él me dice, ¿por qué tú no te vas para Ginebra y pruebas suerte a ver qué tal te va? Y digo, bueno, sí, Ginebra, ¿dónde está eso? Entonces, claro, nos mudamos, yo estoy en España un periodo muy corto de tiempo y luego vengo para acá, teniendo 16 años, yo creo que tuve que hacer unos permisos y tal. Cuando llego, bueno, pues hago una audición, gano una beca y ya después ahí me quedé. Pasan los años, bueno, ella estaba en Venezuela porque tú estudiabas medicina y... Teníamos una relación a distancia, imagínense. Ya cuando yo hablo de eso, siento que y la gente no me cree, porque fueron 6 años a distancia, imagínate. Es difícil. Pero bueno, yo creo que en otras épocas estábamos ambos estudiando muchísimo. Bueno, para empezar no había WhatsApp, no había... Y no hablamos hace tanto tiempo, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Estamos hablando de hace ni 15 años. Sí. No, la aceleración histórica es espectacular. La tecnología da da miedo. Hacíamos un poquito de Skype. Y era en la época de textos, imagínense, y que teníamos que tener mucho cuidado porque si enviabas una letra más, te cobraban un texto, mensajes. 2 mensajes. Ah. Sí. Imagínate que eran 2 mensajes al extranjero, carísimo. Yo quiero imaginarme la cara de los millennials escuchándote de hablar de esas cosas. Así que usted terminó aquí por amor. Esta es una historia puramente de amor. Esto fue, digamos que, la típica historia de mi primer novio, que yo dije, ¿sabes qué? Este es el hombre de mi vida, por él lo hago todo y me vine para acá, pero en realidad fue por mí, porque yo quería una buena calidad de vida, yo ya estaba harta de estar en Venezuela y
pues me vine y aquí estamos. Nunca me imaginé que iba a tener un hijo suizo y aquí está. Cuando llegaste aquí, 16 años, como que vos te hiciste más aquí que allá. Sí. La sí. parte de tu hombría, digámoslo, que se de desarrolló aquí. A mí me pasó Sí. algo parecido. Digamos, así que no es tan importante tu impresión, pero ¿qué fue el primer recuerdo que tenés, el primer recuerdo de cuando llegaste a Suiza? Primero, Flash. Dos cosas. Que el McDonald's me pareció extremadamente costoso. Pero una cosa ridícula. Yo cuando vi que costaba 16. Sigue siendo extremadamente ridículo. Sigue siendo caro, pero ya me acostumbré. Pero en aquel entonces digo, ¿cuánto? 16. Ah, vaya. Y el segundo recuerdo que tengo es lo quisquillosos que fueron para que yo comprara los boletos tal y como tenía que ser. Al llegar al aeropuerto, bajé las escaleras para llegar al tren y había un señor muy tradicional con los bigotes así, de Salvador Dalí, con la gorra de controlador de tren, todo, ¿no? Era el señor que precisamente se ocupaba de eso. Y me dice, para comprar es así. Y me hizo ir y meter mi dinero y se aseguró comprar todo tal y como debía hacerse. ¿Y usted, mija? Ajá. Mi primer recuerdo es llegar a Ginebra en un autobús, porque mi primer viaje a Suiza fue en autobús. Fueron más de 24 horas desde España. Y yo recuerdo que yo estaba en la parte superior del autobús y vi un pedacito del Jet d'eau de Ginebra, Es una fuente. que es la Sí, fuente más alta torre del de agua. mundo. Y cuando yo vi eso, me impresioné tanto. Yo dije, yo no puedo creer que esto es una fuente, o sea, altísima. Adentro del agua. Adentro del agua. Yo no entendía qué era y cuando lo veo, wow. Y después bajarme y ver lo limpia de la ciudad y lo impactante que era tener esa fuente tan grande. O sea, que tú, de hecho, tú no puedes acercarte. O sea, literalmente si tú metes la mano se te va. Porque Sí, la sí, presión sí, sí, sí. es enorme. Fue muy lindo, la verdad Sí. que lo recuerdo. Yo recuerdo que ella estaba... ¿Tú recuerdas mi cara? Sí, sí, yo ya te estaba, dije, pero esto es increíble. Claro, ya yo ya estaba acostumbrado. Para cuando tú viniste la primera vez, yo llevaba viviendo aquí 3 años. Tu primer trabajo aquí en Suiza. McDonald's. McDonald's. Mirá, donde mismo. decías que era caro, terminaste ahí. Sí. Horrible. pero aprendiste a hacer un Big Mac. Aprendí a hacer un Big Mac y a hacer una cheeseburger. Y la carne que está allí sí es de vaca, no es de gusano. Ya para que sepan, es de vaca. ¿No quieres contar tu secreto máximo de lo que hiciste? No. McDonald's. No. No, que lo cuentes. No. No, bueno. No, eso lo corto. Te lo cuento. Después te lo cuento. No, porque me puedo meter en problemas. Tu primer trabajo, ¿cómo fue? Fue cuidando niños, fue un ¿Te gustó? trabajo. ¿Te gustó? No, porque se me escapó uno. Ándale. Y Era un ahí niño me di difícil. cuenta, era Y un era niño muy grande. difícil, sí. Y entonces él tenía que venir de la escuela a la casa y él decidió no venir, sino que agarrar la bicicleta e irse de paseo. Entonces cuando yo veo que es la hora y no llegaba, me asusté muchísimo y salí a buscarlo y todo. Y cuando lo encontré, se había estrellado con la bicicleta y el niño estaba ensangrentado. No. Y fue una responsabilidad tan grande que tuve que dejar el trabajo porque si le pasa algo a este niño... Según vos, ¿qué es lo mejor de Suiza? La estabilidad en todos los aspectos. La estabilidad. Yo no estoy hablando de la estabilidad económica, estoy hablando de la estabilidad en todos los aspectos. Es decir, tienes estabilidad económica, tienes estabilidad emocional, tienes estabilidad en la seguridad. Las mujeres tienen otra óptica, siempre. Siempre saben ver diferente. Para mí lo mejor de Suiza son los suizos, porque los países los hacen las personas. Absolutamente. Y yo considero que aquí hay un sentido común tan grande, un sentido de que las cosas tienen que hacerse bien porque es así, no hay otra vuelta. O sea, si por ejemplo tú tienes que pasar por el rayado, porque el rayado está ahí para algo. eso, claro. Entonces eso a mí me sorprendió y me sigue sorprendiendo mucho. El hecho de que, por ejemplo, si un suizo llega temprano a un sitio, imagínate que vas a un concierto, él se va a estacionar, él se va a aparcar lo más lejos posible si él ya está llegando temprano, porque él sabe que va a haber gente que va a llegar tarde y que va a necesitar los primeros puestos. Y eso es lo que hace la diferencia entre este país y todos los demás. Sí. No son los Alpes, no son, porque si vamos a bellezas, mira, yo vengo de un país que naturalmente tiene Todo. cosas, pero son los ciudadanos. Sí, bueno, es cierto. Las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas. Necesario. ¿Qué tipo de inmigrante le puede ir bien aquí? Al que quiera trabajar. A un inmigrante que no sienta que su casa, de donde viene él, es lo que él tiene que replicar. Es decir, a alguien que se adapte. Pero esto se hace en todos los países. Cuando tú emigras tienes que poder adaptarte. Pero aquí es muy importante porque las diferencias son muy, muy grandes. Suiza es un país para un inmigrante que está dispuesto a sacrificarse mucho, pero a cambio de una gran recompensa.
Sí. Ok, lo que dejas te lo retribuye. Sí, Total. sí, es muy justo. ¿Tú eres suizo? Yo, en un ¿Se sentido, considera suizo? yo tengo mi nacionalidad suiza. Ok. Legalmente yo soy suizo, pero ahora, y de una forma ideológica. ¿Eres parte de la idiosincrasia suiza? Yo creo que sí, porque tu adultez se ha formado aquí, entonces muchas cosas tú las ves como suizo, pero eso no quita que tengas todas tus partes venezolanas y españolas. ¿Te ven Eres como una- suizo? Eso es algo muy bueno que hay en Suiza, sí. Sí. Ok, Sí. te ven como- Pero depende quién. Depende quién. El común denominador de la gente. ¿Se Sí, ve sí, como sí, suizo? sí, sí, sin ningún problema, claro. En la sociedad suiza, cuando tú te haces suizo, primero ellos se aseguran mucho de que tú eres suizo y te preguntan, ¿pero tú te sientes suizo? La pregunta fue con trampa porque hoy me llamó mucho la atención que salimos corriendo porque el hombre tenía que votar y salimos corriendo así, pues emergencia médica, vamos a votar. Aquí lo de las votaciones es muy importante. Hoy vamos a votar por 3 iniciativas diferentes. La iniciativa, bueno, pues sobre aumentarle el sueldo a las enfermeras. La segunda es, tiene que ver con los jueces, si se van a elegir sus cargos de manera aleatoria o va a seguirlos eligiendo el Parlamento. Y la tercera es sobre las leyes del COVID. Son cosas muy sensibles ahora mismo, así que bueno, nada, vamos a ir para la oficina y vamos a meter este sobrecito allí. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que viene, sobre todo a una mujer, vamos a hacerlo por géneros. Una muchacha que viene, una mujer que viene muy inmigrante, ¿cuál sería tu consejo? Sola, sin nada, ni sola, nadie. sin nada. Yo le daría un consejo bastante... a ver, va a sonar un poco raro, pero yo sí le diría que saliera y que conociera gente y que tratara así de no estar sola, porque es un sitio en donde yo puedo decir que mi experiencia se ha visto más positiva porque yo emigré en pareja. Entonces es un sitio que sentirte solo puede ser bastante duro y perjudicial. Entonces sal y háblale a la gente. O sea, no esperes que la gente venga a ti. Tú tienes que ir a ellos. ¿Pensaste que te iba a hacer la misma pregunta? No. No es tan así. Alguien que llegue y quiere conseguir el primer trabajo. Aplicar absolutamente todo. Aplicar absolutamente todo. Y a veces, porque los estándares que ellos te ponen aquí a veces son exagerados. Y ni siquiera Superman puede cumplirlo. Entonces tú tienes que aplicar. Bueno, te faltan unos cuantos requisitos. Aplica igual. Que cumples el 50%, tienes una lista. Y de esas listas, de 10 cosas, tienen 5. Dale. Aplica. Tú no sabes. Pues te puedes agarrar. sin O problema. sea, el no ya lo tienes. Sí, como todo en la vida. Claro, como todo en la vida. Entonces tú aplica. Y en algún momento algo va a salir. Lo bueno se deja para el final, siempre lo digo, lo último para el final. Y esta gente, que ya vamos terminando el video, tiene el mejor canal de YouTube de habla hispana de Suiza. Así que, abajo, lo dije yo, así que no te sientas mal. Gracias. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el link para que vayan y los visiten. Y si les gusta, que así va a ser, se suscriban. Muy bien. Muchas gracias por abrirme la puerta de su Gracias casa. A a mí ti, Miguel. y a 2 o 3 que están del otro lado. Gracias a todos. Gracias por ver. Nosotros nos estamos viendo muy pronto en un próximo video, no antes sin decirte que te suscribas al canal, le des a la campanita y muy importante que compartas este contenido con gente que tenga iguales o similares preferencias a las tuyas, porque de eso se trata la vida, compartir e intentar ser felices. Nos estamos viendo muy pronto en un próximo video. Chao.